Y sobre todo, que no falte el humor. Esa parece ser la máxima con la que se armó John Ford para enfrentarse a la dirección de Dos cabalgan juntos. Porque aunque los protagonistas excelentes, James Stewart y Richard Widmark, no pueden ser más antagónicos y la misión menos alegre, rescatar de manos indias a colonos raptados cuando eran niños, las situaciones cómicas no dejan de estar presentes. Y es que el sentido de la diversión innato en el mero hecho de vivir, por muy dura que resulte la vida en ocasiones y que no obvia esta película, está presente en el cine de Ford. Y esta, sin duda, es una de sus mejores muestras. En el Callejón de las Maravillas nos gusta ser reincidentes, así que volvemos una vez más a John Ford, a Dos cabalgan juntos, una película del año 1961, y no solo reincidimos en cuanto a gusto por directores, sino también con los colaboradores. Nos acompañan esta vez miembros del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina, Arantxa Oteo, hola. Hola, buenas noches. Hola, José Luis Pozo, José Chu. Hola, Benzi. Y Carlos Torrijos. Hola. ¿Dispuestos a comentar una más de John Ford? Hemos dejado en el abrevadero. Vamos a cabalgar 4. 4. Hoy cabalgamos 4 con estos dos, con James Stewart y con Richard Widmark. ¿Y por qué vamos a ver esta peli, una de las últimas de John Ford? Yo me voy a poner de abogado del diablo y, bueno, es un clásico de John Ford. No se sentía demasiado satisfecho con esta peli, a mí me gusta mucho, pero creo que, digo de abogado del diablo porque has comentado al comienzo lo del humor, y yo creo que el humor de esta peli es bastante distinto al humor de John Ford. Es un humor más amargo, más cínico, más desengañado, si quieres, no sé cómo decirlo, desencantado, no sé. Creo que de hecho es un western un tanto, es bastante distinto a otros que había hecho anteriormente, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no sea estupendo, y creo que además es un precedente maravilloso del hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Que era la siguiente gran, bueno, el siguiente gran peliculón de Ford, ¿no? Vamos, a mí me gusta mucho, pero creo que tiene un tono diferente a otras pelis de John Ford, y solamente por eso, por contraste, por ver la variedad de registros de este hombre, merece muchísimo la pena ver. José Chu. Estoy de acuerdo con Arantxa en algunos, en el aspecto que ha dicho estoy de acuerdo con ella, y además quiero apuntar una cosa, que creo que fue un encargo esta película, que no la hizo, bueno, igual les encargaban todas, pero que esta casi la hace por favor, se la encargan, cosa que luego pasa habitualmente con los directores. De los directores primeros no se suele decir que hicieran películas por encargo, porque estaban dentro de la maquinaria, ¿no? de las productoras, pero yo creo que quizás es la primera vez que dice un director que me han encargado esto, y él no estaba muy contento con la película, pero esto es lo que le dice a Bogdanovich en las entrevistas, pero como lo que le dice a Bogdanovich tampoco te puedes fiar, tampoco te puedes fiar, puede ser que sea mentira, que sea un encargo. El caso es que aunque no le gustara, sin embargo, pues es un John Ford, uno de los John Ford de los buenos, porque casi todas las películas de John Ford son buenas, ella está, y esta es de las que a mí más me gustan, aunque tiene cosas que no me gustan, ¿no? Pero ya diremos cuáles son, ¿no? Cuando la veamos, algún detallito que creo que está de más, o de menos, o en fin. Bueno, pues yo creo que hay que ver esta película, como dijo Orson Welles, en primer lugar porque es de John Ford, en segundo lugar porque es de John Ford, y en tercero porque es de John Ford. No, hay que verla efectivamente porque es de John Ford, pero porque es que es una maravilla, y porque aún siendo, como se habla, de un producto menor, ¿qué más quisieran muchos hacer productos menores como este, como sus mejores películas? Pues es extraordinario. Es muy importante eso que hemos dicho y lo que hablaba Arantxa, eso de la ironía, del humor muy particular,
que luego te queda en una mueca de disgusto por el tema que trata, porque es importantísimo y muy dramático. O sea, sí. Aquí no lo parece precisamente quizás por ese sentido irónico que tiene en los personajes, pero el trasfondo es dramático de narices. Es duro, O sea, hay momentos crueles en esta película. Sí, muy cruel. muchos. O sea, esta historia es un poco recordar una película que hizo 5 años antes, aquel Centauros del Desierto del 56, en ciertos aspectos. Sí. La búsqueda de esa gente que los indios se llevó. Se llevaron, vamos, se arrastraron en su momento. Y ahí lo dejamos. Hay que ver Sí, mucho más. hay que verla Pero, porque efectivamente, porque pero da tiene- muchas sorpresas esta película, ¿eh? Sí, sí. Y una matización última, y es una cosa para mí importantísima. Están todos los personajes de John Ford de sus otras películas. Sí, están. La gran mayoría Harry de Carey, secundarios son el los mismos que cantante, salen en El sí. hombre que mató a Liberty El Balance, negro. en Centauros del Desierto, prácticamente Son en sus todas. amigos. Son sus amigos, efectivamente. Es una película de John Ford. Ya está. Sí. Bueno, pero Richard Widmark, que nunca hizo una Bueno. película de John Ford. Bueno, Y esta es la primera. Bueno, pero ya hablaremos. Pues venga, una película de amigos y para los amigos del callejón. Luego nos vemos. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Hemos visto Dos cabalgan juntos, una película del año 1961 dirigida por el grandísimo John Ford, y esos dos que van a caballo son James Stewart y Richard Widmark, que vaya dos personajes más antagónicos. Más ¿no? contradictorios el uno del otro. sí. Y la primera vez que los tiene delante John Ford. John Ford no había hecho ninguna película con James Stewart ni con Richard Widmark. Con estos dos. No, Sí. porque luego con Widmark no volvió a hacer Ajá. y con James con Stewart James Stewart, haría Balance. claro, el hombre que mató a Liberty Balance. el año siguiente. Es verdad que cuando yo al menos cuando veo a Widmark en esta película me choca que sea de Ford, porque estamos acostumbrados a Otro tipo de actores. A otro sí, tipo sí. de actores, ¿no? Con Wayne, Ford y Henry no- Fonda, normal. ese tipo luego de- con Stuart sí, porque luego Sí. hizo más con él, ¿no? Y, Una sola, sí, una sola. bueno, la de Liberty Balance. Claro. Sí. Pero ya está asociado, claro, es tan grande Claro. quien mató a Liberty Balance que ya está asociado, queda asociado Es para su siempre. última gran película, Liberty Balance. Sí. Ujú. Porque luego la que hace del gran combate, que sale Es que ahí, después de esta película El Gran no hay Combate. nada más que esas tres. Sí. Liberty Balance, El Gran Combate y 7 mujeres. Siete Sí, Hay siete mujeres. es mujeres. verdad. Esta es la que no cuarta está buena antes tampoco, de- 7 mujeres. Sí. Y a mí el tono me recuerda mucho a la del Gran Combate. O Sí, sea, quiero es decir, del estilo, claro, del es estilo, que sí. es una película, o sea, parece que es cada vez menos el John Ford que todo el mundo asocia a la caballería y que es más el John Ford de los indios. De hecho, los indios son los que quedan aquí muy bien. Bueno, menos Yo el creo que bruto, bueno, sí, menos el bruto, y aún así el Sí. bruto, fíjate, tan bruto, no sé hasta qué Sí. punto era tan bruto, ¿no? Era Cuando tonto. hablamos de la Bueno, por lo mujer. menos la muerte es tontísima, ¿no? Vale, La muerte sí. del tonto, que es Sí. una de las escenas que a mí me chirría, ¿no? Pero si os acordáis, el otro indio es el mismo de Centauros Sí, del Desierto. Sí, el claro. mismo, El indio de ojos cicatriz, azules, es ¿no? cicatriz. Era cicatriz. Y Cicatriz. una cosa que yo creo que lo hace John Ford a propósito, y es cómo empieza Centauros y cómo acaba. Sí. En la puerta. Eso es, en el Que mar. se va y viene John Wayne. Y aquí hay dos escenas muy parecidas Sí, también, con sí. dos arcos. Sí, sí. Es una La narración hamaca y el circular. Sí, hombre sí, con la cerveza y eso el es. puro. Claro. Hombre, en cierto modo es, a ver, no es que sea una continuación de Centauros del Desierto, Pero pero, es un- sí que es, en Centauros del Desierto no ves el punto de vista de la secuestrada. Así es. O sea, Sí. quiero decir, lo ves porque al principio ella es como que no quiere irse o no sabemos muy bien si quiere irse o no. La primera vez que el primer encuentro que hay en Centauros del Desierto, y luego al final corre, ¿no?, a su hermano en el segundo encuentro que hay. Pero aquí sí que hablan los Si es que se secuestrados. analiza Sí, con hablan profundidad la madre de los la niños. Hablan la situación madre, de ella claro, ante el ahí resto de está. la gente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, y ojo, y cuidado, y cuando hablan los secuestrados a veces dicen cosas, sobre todo Elena, ¿no? Sí, claro, Sobre todo la cuando se echa la bronca mexicana, en la fiesta, dice claro. cosas increíbles. Entonces, por eso decía yo antes que es el John Ford más del Gran Combate, por decirlo de alguna manera. Está más desencantado con la sociedad, llámalo como quieras, no lo sé, pero yo creo
creo que aquí en esta película hay mucha crítica, ¿eh? Muchísima. No, pero Fíjate, tiene gran muy combate, profunda, ¿eh? Incluso fíjate, al predicador lo ponía a caldo. Vamos. O sea, lo ponía a caldo, cuando salía a tiros, que tiene barba de Amy, Sí. pero lo llaman predicador. Vamos. Sí. Con No, es que está- es el marido de la juez. señora que se encuentra. Claro. Efectivamente, Eso es, efectivamente. eso es. Que es la madre de esos De los dos tontos, de buenas Harry Caray piezas, Jr. que- Claro. y del cantante de todas las películas. Claro. Es que eso es lo que hablábamos antes, esa compaginación entre la tragedia y no el humor, sino la ironía. Sí. Sí, es- Tú fíjate qué contraste tan profundo y tan duro, ¿eh? Sí. Es verdad que yo he señalado al principio, haciendo la entrada del programa, el humor. Sí, porque lo hay. Porque lo hay en esta película, y a mí precisamente en esta me llama mucho más la atención que en otras por la crueldad, Eso. o sea, Sí, por el sí. contraste con la crueldad de muchos episodios que suceden en esta película. Yo creo que si en esta película no hubiera humor sería muy Sí, difícil sí. de soportar, Pues como todo lo que Centauros. cuenta. Igual que Y eso que en Centauros. Centauros también hay humor, Sí, también Lo que lo pasa es que hay. no está en John Wayne Eso más que es, eso es. Pero tangencialmente. aquí es mucho más explícito Sí. que en Sí, aquí Centauros del sí. Desierto. Claro, es que el Aquí es personaje- implacable. El Sí, eso personaje es. de James Stewart es un cara dura, un tipo que quiere ganar dinero simplemente, que tiene que hacer la tarea más difícil y que me parece que es genial dibujarlo como lo dibuja. Sí, sí. Y No, no, además es que es James Stewart, es porque una Richard Widmark no podía haber hecho de representación humor. Si hubieran cambiado los papeles, no te crees a Richard Widmark Sí. haciendo chistes. No. O sea que yo creo que está bien elegido, aunque sea tan diferente a todos los papeles sin que ha em- hecho James Pues el actor Stewart, para está muy bien representarlo, elegido. claro. Y sin embargo, cuando hace chistes para contestar a James Stewart, te lo crees totalmente. Sí, también, ¿no? también, La sí. escena esa que están los dos en el río Esa- hablando, esa que además antológica, en ya. esa escena que es Antológica. maravillosa, que podía ser una de las favoritas de Sí, cualquiera de muy nosotros de las bien. del final, ¿no? Pero que los dos personajes se retratan tan bien como es cada uno de ellos, es fantástico. Sí, sí, porque hay, no, para las cerillas tengo y tal, ¿no? O sea, el que, bueno, tú me estás diciendo que estás ganando dinero a expuertas con el 10%, con no sé qué, con tal y que cual, y yo aquí ganando $80 al mes, que los cobro si los cobro, y yo qué sé qué. O sea, te estás dando cuenta que son dos personajes antagónicos, pero efectivamente que se dan la réplica muy bien. Están muy bien. Pero además lo que quiere conseguir Ford es que el malo se haga bueno Eso, al final, claro. y que al final el malo Sí, se sí, hace bueno, efectivamente. porque se pone en tela en cuestión todo, y al final se queda sin nada Efectivamente. y se queda tan contento. Es que en definitiva yo creo, redime, bueno, con la claro. señora, ¿no? Se yo creo que redime. la redención, el trasfondo de Jim Stewart no es malo, a ver. Es un tipo, digamos, algo amoral. Sí. Sobre todo a la hora, algo bastante amoral. Como que sí. Pero que en el fondo el Que hombre es tiene... simpático. Claro que sí. No, Porque sabes que no tiene mal fondo. Es el Es un sinvergüenza. poco como Sinvergüenza. Wyatt Earp, porque si os acordáis de la película de Wyatt Earp de John Sí, Ford, sí. es la misma escena Es la cuando misma, está sentado ahí con Sí, los sí. pies. Bueno, ¿a este no está con los pies en la barandilla? Sí. Sí, también, sí, también sí, igual. sí. También. Lo que pasa es que Wyatt Earp se separa, ¿no? Sí. Claro, que es el contraste, que él está, vamos, impoluto, está, y llega Whitman, todo lleno de polvo, Claro. sucio, que no quiere ni que le dé la mano, claro, no quiere ni que se le acerque. el del 10% vive como Dios y el que gana los $80 va a Pero ser que un desastre. cualquiera puede llegar a ganar el 10%, porque no veas el ayudante que tiene, que es el que se queda con el 10% con la señora. Vivimos en época de Esto de los 3%, porcentajes, 5%. venía de lejos ya lo de los porcentajes. Sí, sí. Desde luego. No estamos descubriendo nada No, ahora no, mismo. no. Ahora está más a la orden del día, pero vamos. En fin. Comentábamos que hay episodios, historias muy duras en esta película. Yo no sé qué opináis vosotros de eso, de cómo lo explicita aquí John Ford. Si era a mí es que hay algunas cosas que me parecen excesivamente crueles y que no espero ver en principio en una película de John Ford. Sí, la vida de los que han sido secuestrados o robados es terrible, porque además que te la cuenta, ¿no? Eso es durísimo, ¿verdad? Aunque también había cosas terribles con la gente que iba para allá, ¿no? Que eran más salvajes que los salvajes, que lo viene a decir. Critica a las dos partes, tanto, claro, los indios que secuestran, aunque deja peor a los colonos, mucho peor. Ojo, bastante Creo que peor. deja peor a los Muchísimo colonos que a peor. los Sí, sí, sí. indios. Muchísimo peor. Pero yo creo que hay En una el cosa fondo. importante y es que lo que hace es reflejar una situación de un momento, independientemente de la crítica que sí la hay y tal,
pero es que refleja muy bien una situación real que se supone que hubo en ese momento. Claro. O sea, lo refleja perfectamente. Yo creo que esto, una de las cosas que me gusta de esta película, que aunque la dicen que es una obra menor y tal, para mí no lo es por una razón muy sencilla, porque John Ford tenía ya la edad que tenía aquí, estaba a punto de acabar su carrera y venía de vuelta de todo. O sea, era un hombre que sabía hacer cine como nadie, independientemente de todo lo que nos ha legado. Y aquí nos muestra en esta película cómo hace él el cine ya, con total convencimiento de cómo hay que hacerlo, o sea, cómo presenta a los personajes, qué fuerza tiene todo el mundo, hasta el más mínimo secundario tiene una fuerza arrolladora. O sea, eso es precisamente de una maestría ya superior. O sea, ya decimos que John Ford es un gran maestro, pero es que aquí ya lo borda, independientemente de cosas que no nos puedan gustar, como dice José Chu, que es cuando mata. A mí me parece también un chabacanillo. Pero bueno, no le doy importancia porque hay cosas muchísimo más importantes en la película que esa bobada, entiéndeme, pero es que yo veo eso, yo veo la madurez de John Ford expresada a través de cada una de las escenas, de cada uno de los personajes en esta película. Sí, pero de todas formas lo de la crueldad sí que es muy patente porque, bueno, no sé, a mí por ejemplo hay una escena que me parece terrible y sobre todo me parece terrible en comparación con situaciones similares en otras películas de John Ford, ¿no? Que es la del linchamiento, cuando, claro, es que, a ver, Richard Widmark queda un poco como un héroe que no está a la altura, pero a ver, en otras películas de John, por ejemplo en la de Lincoln, no hay esa crudeza, claro, no la hay. El héroe evita el linchamiento y aquí no. O sea, aquí no puede evitarlo, ¿no? Esa masa de gente que... Entonces te das cuenta también de la... yo creo que por eso decía antes que toma más el partido por los indios, ¿no? Es la impotencia. En Estados Unidos en ese mismo momento se había hecho tal especulación con el tema de las reservas, estaban en una situación tan depauperada y tan terrible. El año 61 claro, esta película. Que yo creo que es una denuncia. Claro, luego nos acordamos nada más de cuando Marlon Brando nos recogió un Oscar y mandó a la India, yo qué sé qué, pero aquí hay una denuncia terrible de eso, de verdad, de una sociedad injusta hacia... No, los pone como auténticos bestias a los colonos cuando linchan al chico. Hacia los indios... Es ese momento, porque ese además, momento solo cuando dispara el padre... Es que lo más cruel de todo, lo más hiriente para cualquier espectador que tenga algo de empatía y sensibilidad, es cuando suena la caja de música, claro, por favor. Eso es... Claro. No, y suena justo cuando se lo van a llevar a linchar y te quedas tú diciendo no, pero ¿qué estás haciendo? Tan es eso como la conversación que tiene con el señor este que dice, mira, tráeme un chaval que le va a dar igual porque no lo va a conocer. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es cruel y luego encima como le tira agua dice no. Eso es. Es que fíjate, lo del linchamiento, lo que no se puede evitar, es que eso es en la época que refleja la película. Pero es que en Estados Unidos estaba habiendo linchamientos de negros todos los días en el sur, o sea, era increíble. El comienzo de los años 60 fueron espantosos, ¿no? Entonces, y ojo, y Woody Strode, que es negro, hace de indio. Eso es que, ¿sabes? Claro. Sí, claro. ¿De los 60 del siglo XX? Del siglo XX. Entonces, es que hay un desencanto, claro, yo creo que hay un desencanto de todo, también de una sociedad que ya no le gustaba a John Ford. Claro. O sea, que siempre había sido como muy proamericano, aparentemente, siempre había estado defendiendo la moral o los principios, o llámalo como tú quieras, de Estados Unidos, y Estados Unidos le estaba defraudando un montón. Bueno, o sea, no sé, que yo pienso que también en ese momento vital de John Ford hay un desencanto, ¿no? De todas esas cosas, y por eso a lo mejor lo retrata con esa crueldad. Pero yo creo que tampoco ha sido tan defensor de esos valores individualistas y tal, ¿no? Es el mito que siempre se asocia a John Ford. Eso es la crítica que le hacen, ¿no? Dicen que es un fascista, y todo, ¿no? Pero el caso es que a finales de los 60 del siglo XIX, que es donde se está desarrollando la película, lo que han hecho los americanos es a quedarse con el oeste, que es que estaban todo el oeste, pero no la parte cálida, que es la parte de Texas, la parte de la frontera con México, es echarlos, y por eso es donde empiezan las reservas. O sea, durante más de 100 años pues pasa lo de los indios, pero es que lo de los negros ya lleva otro 100. No, por eso los negros llevaban ya 100 años jorobados.
yo no voy a decir que esté arraigado en el pueblo americano el tema de los linchamientos, pero después de ver la película de Furia de Fritz Lang, por ejemplo, claro. Y eso no era en el siglo XIX. Sí, sí, no. La ley de los americanos es que si tú te llevas el caballo de otro, tú te colgaban. Sí, Pero sí. además te colgaba el dueño del caballo. Hay todavía estados, Sí. hay claro. todavía estados que tienen leyes rocambolescas, absurdas, que dices, Claro, pero... es absurdo. Claro, te roban el caballo y te matan, porque sí. te mueres. Entonces dices, quitarme el caballo es como quitarme la vida. Pues entonces, quid pro quo. Bueno, la ley del talión, ¿no? Claro. Pues, y esas siguen, estas son las que siguen, ¿no? Ahora ya no te hace falta el caballo. Igual el coche, ¿no? Te roban el coche en medio del desierto también. Y una cosa que apunta Arantxa que me llama mucho la atención es que a pesar de estar ya en el año 61, los indios son blancos tintados, Y el negro es los negro. ojos azules Sí. y negros, o sea, ya ni negros directamente. Los indios llaman la Sí, atención porque es que este jefe indio salvaje y malvado Sí, que es no el sé cómo mismo se del de llama. Sargento Sargento Negro, es el protagonista Sí. de... un personaje. Es Sargento Negro, sí. Sí. Y no sale también en Balance. ¿No es el criado de John Wayne? Sí, también. Sí, Woody también, Strode también. sale en Balance. El- Y ese- el Sargento el Negro. Sargento claro. Negro es el de protagonista. John Wayne. Claro, así que... Ese es el ayudante de John Wayne. Sí, Sí, el al ayudante de- final lo aceptas con agrado porque es la troupe de John Ford y Sí. dices, Claro. bueno, es que les tiene que dar un papel y los tiene que claro. meter de alguna manera, ¿no? Es que es un indio que le da mucho al sol. No, oye, y había cantidad de indios mezclados con negros, ¿eh? Entre otras cosas porque muchos esclavos que huían eran acogidos, entre comillas, por los indios, así que la mezcla de esas dos razas tampoco fue tan rara, no era una cosa tan extraña, a saber los antecedentes. Y con españoles, es que Bueno, claro, todos por los supuesto. indios que estaban en la zona que era de control de México habían tenido contacto con los españoles, por eso se llaman Jerónimo. Claro. Claro. Nombres españoles. Y además hablaban en español los indios, ¿eh? Muchos de ellos hablaban en español. Sí. No, y hay tribus indias que hoy en día en Nuevo México se niegan a hablar inglés y hablan español. O sea, hablan su lengua y hablan español como protesta de que no quieren hablar inglés, ¿no? Los indios pueblo, por ejemplo, Los que incluso pueblo. ya en el nombre lo llevan, o sea que... No me habéis mencionado todavía al sargento. Hombre. Estaba esperando que alguien Andy mencionara al Andy sargento. Levine. Qué Ah, bueno. Extraordinario, Ah, extraordinario. pero ese, yo lo adoro, lo adoraba sargento- cuando era un crío, yo a este tipo. El sargento Venga, era- cuéntanos, José Chu. Pues yo era muy gordito de Cuéntanos. pequeño, y me relacionaba así con los que me llevaban mal, a tripazos, Claro, claro. como hacía de bien. Este era el sheriff de Liberty Balance, ¿no? Sí. Y el de la carrera... Y el de la diligencia. el de la diligencia. Muy joven, Sí, muy claro, joven ahí. el que tiraba las Pero aunque piedrecitas a estaba los casi caballos. igual, estaba casi igual. Sí, sí. No, pero además es un poco el que sí que es un personaje de humor más blanco, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada que ver con la ironía o con el cinismo de los otros dos cuando se están ahí el uno al otro picando y tal. No, este es un personaje muy tierno. Es que era un hombre que... Muy entrañable, son personajes muy entrañables. entrañable. Es lo que A mí me suele pasar recuerda- con la inmensa mayoría de los Sí. personajes secundarios de John Ford, es que son entrañables. Te los llevarías a tu casa, o Sí, sea, sí. los querrías tener como familia, como tío, como... Yo de pequeño lo confundía con Wallace Beery, con Wallace Wallace Berry. Beery, Sí, a sí. mí Wallace no, Berry, sí. no los distinguía muy bien, luego ya me di cuenta que eran distintos. Las cosas que enseña el cine, José Chu dando tripazos a otros niños. Rodando, no, pequeños, claro. Luego está la actriz que no me acuerdo ni cómo se llama. Shirley Jones. Shirley Jones. La rubia es Shirley Fíjate Jones. que parece una niña al principio de la película Sí. y luego Sí. empieza a vestirse y, jo, cómo cambia. Ajá. ¿eh? Pero bueno, Y tampoco... termina de madurar cuando se cae la caja de música Claro. que estamos hablando. Ahí ya- Se queda... Se da Se queda golpe. paralizada, eso está muy bien. Claro, es está que- muy bien hecho eso. Sí. Es lo que yo, es que ese tipo de cosas es lo que yo digo de la madurez de John Ford. Es que con qué pequeños detalles te impresiona tanto que te deja. Y un personaje que ha ido desarrollándose a lo largo de toda la película, como esta chiquita, que la estás viendo como una niña, que no sé qué, que la cortejan dos papanatas, que la ves simplemente en ese detalle cómo ha madurado ya. Ella ha tenido una trayectoria para buscar a su hermano y de buenas a primeras, ¡pum!, queda como diciendo... Se hace una mujer, sí. Esa profundidad de mostrar esos sentimientos humanos de John Ford, a mí es que me encanta. Eso es lo que es una de las grandezas de esta película. Sí, sí. Y Y otra- como esa hay muchas a lo largo de
Otro grande secundario es McIntyre. McIntyre es un tipo que... formidable, el coronel. ¿Os acordáis? Yo era un crío de caravana. Sí, Era el jefe de la caravana de siempre. Eso es uno de los actores de toda la vida. Y la mujer de John McIntyre es la señora que en Centauros del Desierto recoge a la India también. Sí, sí, O sí. sea, que es que... Que está también aquí. También está Curiosísimo aquí, esto. La El madre, mundo ¿no? de Y John el Ford. padre también. El de las gafas, que se pone las gafas para que Sí. lea otro. En Centauros del Desierto. John Panner, sí. Que además siempre hace de... porque era noruego. Bueno, era hijo de emigrantes noruegos, entonces siempre hace de noruego, siempre los apellidos son Sturluson y cosas de estas, ¿no? Y sí, sí, porque claro, le pegaba mucho, claro. Es un personaje también de esos típicos de todas las pelis de Ford, sí, sí. Pero bueno, pero es que son típicos de Ford los que están ahí, que vemos en la pantalla, pero también los que están detrás. O sea, es que la música, el guión, la fotografía, todos son la troupe de Ford, ¿no? El camarero de Se la repiten los dirigencia nombres. sale aquí, el camarero de la dirigencia, que es ese tipo alto tal, también sale de militar aquí. Sí. Ese sale en todas. Sí, 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 Todas sí. de Ford, aunque no hablan ninguna. Pero vamos, siempre está ahí. El que lleva la lanza, ¿no? Que decíamos en las obras de Sí, teatro. Eso. y las situaciones. A ver, James Stewart, medio borracho viendo la pelea y diciendo, ten cuidado que te está haciendo no sé qué. Siempre hay alguien que se va un poquito de la priva cuando... Eso suele pasar mucho en la película de los Ford. Siempre hay alguien que le da un Los poquito que más. ven el McLaren de las últimas películas es magnífico. Bueno, desde que hace la irlandesa, ¿no? Sí, Pero vamos, en las tres de la Legión, iba a decir, de la caballería, caballería. McLaren está que se sale y no para de beber, claro. Bueno, os voy a pedir la secuencia de escenas. Arantxa. Pues a mí me gusta mucho, bueno, es que hay un montón de escenas que me gustan, pero me gusta mucho la del baile. Porque ahí sí que notas cómo se ha transformado James Stewart, ¿no? Hasta el último momento está como vacilante entre una... Pero claro, a ella cuando le dice a todas las demás, bueno, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que son las que se han acercado a decirle a la chica... Que es ¿Y Linda usted Crystal, no tuvo que no- hemos no- con que no hemos Linda, dicho que no hemos nada. dicho nada de ella, No que hemos está dicho estupenda, nada de ella, que está muy bien, en Está la muy película bien, está sí, sí. estupenda. La mexicana, Pero que ¿no? Argentina. es argentina. Argentina. También de ascendencia francesa, Sí, su creo. padre es francés y la Sí, madre mexicana. extranjera. Es No, no, guapísima, extranjera también, es pero- guapísima, es pero un toma bellezón. Toma el nombre Nombre de- porque español sí. del padre. Creo que se cambia el nombre a Moyá o algo así. Pero son extranjeros los dos, lo que pasa es que ya nacen en Se Argentina. cría, o sea, en Sí, Argentina, en ella es de argentina. nacimiento argentino. No, pero eso, que cuando todas han ido diciéndole en el baile, pues ¿y usted no tuvo hijos con el salvaje? Y usted no sé qué, le van haciendo una serie de preguntas que ves como ella se va poniendo cada vez más tensa, ¿no? Richard Widmark ha estado, por cierto, muy simpático en el baile, poniéndole zancadillas a todos. No sé, ves que la tensión va en aumento. Y el que rompe con eso es James Stewart cuando dice, bueno, ustedes están diciendo por qué no se ha quitado la vida, pues porque no le deja su religión, son ellos mucho mejor, son los indios, lo han tratado mucho mejor que lo que les está tratando a ustedes, ¿no? Y me parece que es la epifanía de James Stewart, ¿no? Es como que ella dice, ya no es el mismo, ya no tiene nada que ver, este tío no va a volver a lo mismo, no solo porque le hayan quitado el puesto, que eso no lo sabes de momento, ¿no? Sino porque ya no puede ser igual. Entonces, esa escena me gusta muchísimo. La verdad. Es que ya hemos nombrado muchas, pero hay una escena también de los dos, la primera vez que van al bar, cuando conocen que ya la conocen los dos, ¿no? Los dos saben que tiene el puñal ahí. Pero Se vamos, conocen todos bien se ya. conocen todos en bien. la liga. Se conocen todos, sí. Pues la escena del bar me parece también antológica, ¿no? Me parece muy buena. Que es la continuación de la conversación de la presentación, el preludio de la magnífica del río, porque la mejor es la del río, nunca se te olvida. Esa es la escena de esta película inolvidable. Los dos sentados, aunque les falten los pies, sin embargo, es perfecta. Por cierto, con un manspreading de estos de James Stewart, que está totalmente espatarrado, Sí, ¿no? sí, sí. Que es que tan alto que yo creo que no le cabían las piernas en ningún Claro, lado. ¿no? Y le diría, mira, Ahora que está tan de moda. Puro, mira, chico. ¿Que las cajas solo tienen un puro o qué? Muy bueno, muy bueno. Bueno, las conversaciones, me he quedado con ellas. Carlos. Lo que hablamos, efectivamente hay tantas, pero bueno, por decir una. El famoso ayudante del sheriff cuando va con los borrachines, con los prójimos, ¿verdad que sí, prójimos? Próximos. ¿Verdad que sí, prójimos va con ellos?
¿Dónde vas? No tienes que llevarlo al juez. Sí, pero es que el juez está borracho. Pero bueno, el que tiene que jugar a los borrachos está borracho. ¿Qué hago? ¿Los llevo otra vez a la cárcel? Nah, suéltalo. El invitado a una cerveza. Gracias, Cherry. Es que de verdad, ese tipo de ironía, que es antológico. Sí, es una institución de comercio organizado, ¿eh? El pasta invita, es una cosa fuera de lo normal, ¿eh? Y luego ya para remate, al final de la película, este tío que va con los prójimos, que es el ayudante del chef, el que está con la cerveza y los puros, y es el que va a cobrar el 10%. Y es que impresionante. Está muy bien. Es un mundo que dice, alucina, de verdad, disfrutándolo. Sí, es la leche. Sí, y la que nos has comentado, que además tú recordabas esta película por una escena muy, vamos, por un chiste muy concreto. Es formidable. Lo primero que puedes pensar es que va a ser una película de humor que luego cambia totalmente. Que es cuando está el sheriff con la cerveza y aparece Sherry, que la viuda de fulanito ha tenido un niño. Y dice, pues eso está muy bien. Pero Sheriff, por favor, si es que murió hace 2 años. Y dice, si es que hay hombres que han sido muy particulares. Pues sí, algo así. Ese tipo de escenas, claro. Ya te quedas viendo la película con esta escena y dice, macho, lo que no sé, nos presenta aquí. Claro, luego cambia un poco el Luego va ritmo, cambiando, pero sí que es verdad. Pero de principio te hace una entrada formidable. Y además que empieza con un plano de las botas, si no me equivoco, que bueno, y luego ves a James Stewart, es una muy buena presentación de un personaje, y además un actor muy popular, muy célebre, como era James Stewart. Sí, haciendo siempre de bueno, ¿verdad? Claro, que era la primera vez que trabajaba con John Ford, vaya presentación, es decir, es la primera vez que trabajas conmigo, espera que te voy a hacer una presentación, ¿no? Porque debía impactar ver a James Stewart. James Stewart está igual que en las películas de Hitchcock. Es la época de Hitchcock. Y Vértigo sería también por ahí. Podrían dar las cosas, claro. Un último detalle, hombre, no vamos a negar la pericia técnica de John Ford, por supuesto, vamos, eso ya. Pero es que hay una escena que es maravillosa, que no sé, es para ver, por lo que muchas veces hay que ver las películas de John Ford, no una ni dos, sino muchas veces. Que es cuando va Shirley John a coger agua al río y va Richard Wiseman con ella. No sé si os habéis fijado que es un plano secuencia. Está John Ford con la cámara enfocándola a ella en el río y según van viniendo dando la vuelta con Richard Wiseman hacia un banco que hay al lado de un árbol, la cámara lo único que hace es separarse y seguirlo. Todo es un plano secuencia. Es extraordinario, es para fijarse, pero si hay oportunidad de verla, fijaros. Y simplemente es un movimiento de cámara sin cortar ni nada, en la que está con ella en el río, va hablando con Richard Wiseman, van dando la vuelta y la cámara lo único que hace es seguirlos y venir hasta el banco sin moverse de donde está. Es extraordinario, un detalle técnico formidable. Bueno, y el rodaje de la valía del maestro. Claro, y el rodaje de la escena del río, pues el otro, vamos, el cámara debió de terminar bastante mojadito el pobre, porque, claro, pero es un encuadre también muy distinto, que no aparece, una toma que no aparece habitualmente, ¿no? Por eso te digo que ahí estaba haciendo, por lo que tú dices, una maestría, que es que nada, con 2 cosas y con, además, por lo menos hay por ahí en algunas entrevistas que dio James Stewart y tal, como era la primera vez que trabajaban juntos, ¿no? Decía que le encantaba, y dice, pero es que te deja hacer, no te dice nada, se fiaba del equipo que tenía, de la gente, incluso, aunque no hubiera actuado nunca con ellos, ¿no? Pero da igual, creaba como un ambiente. Por eso la maestría, ¿no? y la experiencia tan tremenda. Claro, ya, menudo rodaje tenía. Imagínate. Ya era bueno al principio. Había hecho 100 y pico ya. Bueno, fíjate, casi nada. Solo con todas las que hizo en el mudo, que fueron muchas más que en el sonoro. Increíble. Becario ya no era. No. Madre. En absoluto. Y con un ojo nada más. Y con uno. Si hubiera tenido los 2. Madre mía, eso digo yo. Bueno. Pues nos vamos después de haber visto esta película de John Ford, pero volveremos, no sé si cabalgando o no, la próxima semana. Hasta entonces.